Hola, estimadas y estimados, bienvenidos al tercer episodio de Renovemos el Debate. Mi nombre es Rodrigo Corona. Y mi nombre es Alexis Martínez. Y primero queremos agradecerles por los comentarios que hemos recibido tanto en el primer y segundo episodio. Y también, pues, compartirles un poco cómo estamos. Entonces, quería preguntarte eso, Alexis. ¿Qué tal tu día, tu semana? Muy bien, Rodrigo. Muy bien. Muy calurosas estos días aquí desde Atlisco, Puebla. ¿Tú qué tal te las pasaste en estos días de festividad religiosa? Sí, pues, la verdad sí hizo un buen de calor. Estuvo muy intensa por esta zona. Pero también aproveché estos días para estar un poquito más relajado, hacer las cosas un poquito más con calma. Disfruté también diferentes festividades que hay aquí en Atlisco, entonces también aproveché un ratito a darme un paseo por las alfombras de Aserrín, de la Marcha del Silencio, etcétera. Entonces creo que estuvo muy productivo. Es lo que vi en tus redes para que nos sigan y vean también en Renovemos el Debate y en nuestras redes. Vi que compartiste varios espacios de aquí de Atlisco como las alfombras. Tuviste la oportunidad incluso de poner una alfombra, ¿no? Me parece. Ojalá. ¿Qué tal la experiencia? Bueno, yo nunca he puesto una alfombra. ¿Qué tal el calor o la unión, la unidad más que nada de los vecinos? Sí, no, la verdad estuvo muy padre. No pude poner la alfombra completa porque en verdad es algo espectacular y súper difícil. Pero me dieron la oportunidad de colaborar en una de ellas. Entonces ahí estuve haciendo un poco el movimiento para poner el aserrín. Me dijeron cómo hacerle, etcétera. Lo que más me gustó fue cómo vecinas y vecinos me estaban contando que desde días antes hacen cooperación, definen cómo va a ser el tapete o la alfombra, los colores. Órale. Van a las madererías a comprar el aserrín. O sea, es un trabajo de muchos días, mucha organización. De preparación. Sí, y sobre todo de comunidad. Claro, creo lo más importante de todo y lo que se nota precisamente en esas festividades. Yo trabajo esos días, entonces rara vez tengo la oportunidad de ver, por ejemplo, el Vía Crucis el Viernes Santo. Se me hace toda una procesión y todo un rito, ¿no? Por así decirlo, más bien el rito de lo que es. Se me hace muy bonito y sobre todo eso porque pone a todos en comunidad, a todos los vecinos y creyentes e incluso pues no practicantes, ¿no? Sí. Está muy padre. ¿Te parece si empezamos con este programa, este episodio de hoy? Démosle. Muy bien, pues miren, vamos a presentarnos. Esto es Renovemos el Debate, un espacio donde se tocan temas incómodos o difíciles para que podamos analizarlos desde un aspecto político principalmente, pero fresco y dinámico que permita también involucrar a los jóvenes en estos temas. Y vamos a comenzar con el tercer episodio. Vamos a comenzar el día de hoy. Recuerden que esto se graba desde Atlisco, Pueblo Mágico, en el estado de Puebla. Y bueno, pues vamos a iniciar, Rodrigo. ¿Qué tema traemos para hoy que habíamos platicado? Sí, pues algo que habíamos comentado desde el primer episodio es que aparte del contexto coyuntural o de temas que están en el día a día del país, pues también queremos analizar el contexto político de películas, series, música, etcétera. Y pues el día de hoy es analizar el contexto de México desde las películas de este director mexicano que se llama Luis Estrada, que ha tenido diferentes películas, sobre todo de sátira política y que toma diferentes temas un tanto incómodos para muchas personas, sobre todo para el status quo. Muy bien, pues empecemos con este análisis, más que nada del personaje y nuestras perspectivas, ¿no? De cómo ha impactado, cómo vemos el cine tanto mexicano y de este director tan polémico que es Luis Estrada. Pues comencemos, qué interesante tema. Sí, pues sobre todo el análisis es en algunas películas. No queremos hacer todas las películas, pero creo que de las más escuchadas por él es La Ley de Herodes, que fue donde pues sí saltó a esta pues parte en la que la gente lo empezó a ver más, etcétera. Después Un Mundo Maravilloso, que también hace una crítica interesante. Ahorita lo platicamos más adelante. Donde hay un boom es en El Infierno, que de una manera muy cruda lo relata el contexto del país. La Dictadura Perfecta y finalmente Que Viva México. Yo quiero comenzar estaba viendo la filmografía de Luis Estrada y no sabía que antes de las películas con tintes políticos y de incluso de Estado, hacía películas como de historias de narcotraficantes. Me parece que hizo como... No recuerdo si como tal hizo Camelia la Tejana o una película de ese estilo como de los 90s, 80s de una historia de un narcotraficante. Entonces, desde ahí, antes de como tal iniciar con la película de La Ley de Herodes, que fue como la primerita reconocida con esos tintes, hizo como 2, 3 películas, la verdad no recuerdo, como en esos tintes así como de historia de vaqueros, ¿no? Por así decirlo,
de vaqueros. Se me hizo muy interesante porque pues te da una perspectiva como de un cine mexicano de esas épocas que era... Pues no voy a llamarlo un desastre, sino simplemente muy de la época, ¿no? El cine de ficheras, el cine de estas películas como de Camelia la Tejana o de historias de narcotraficantes con tintes novelescos. En los cabarets. Y ándale, se me hace muy interesante y es una época en la que ya de adulto la descubrí justamente por un pariente que ella es una persona mayor y es un adulto mayor. Y recuerdo que él tenía una aplicación donde veía, no recuerdo la aplicación, todas esas películas, le gustaba ese cine de ficheras, o le gusta ese cine de ficheras. No voy a decir el nombre para no quemarlo. pero y lo empecé a ver, fíjate que lo empecé a ver y ahorita que llegamos con Luis Estrada, justamente vi estas películas y me recordó un poco a ese cine. Y pues bueno, habías escrito unos datos sobre una filmografía leve, ¿no? Sobre la ley de Herodes. No había visto yo el año en el que se había hecho, pero me parece que fue como por el 80, la de ley de Herodes. ¿Tienes el dato? Sí, de hecho fue en 1999. Ah, en 99, mira, estoy bien lejos. Sí, y pues si quieres empecemos por esa película. Vamos a empezar con la primerita. Sí, algo que me gusta es que un poco analizando esta película, habla mucho de la época de Miguel Alemán, de cómo se ¿Qué es México en los 60s, más o menos? Sí, ¿verdad? 50, 60, sí, justamente. Sí. Y algo que se me hace espectacular es que a pesar de hablar de esa época, era tan reciente el tema del PRI, que era la crítica principal en esa película, en los años 90, casi 2000, antes del cambio de régimen, que las mismas autoridades lo tomaron como una agresión en su contra, que en ese momento pues gobernaba el PRI. Entonces, algo que a mí me impresiona mucho es cómo estaba tan vigente. Después de más de 40 años se supone que estaba queriendo representar esa época. Uh-huh. Y aún así seguía siendo reciente. La parte en la que pues un gobernador quería ser presidente, cómo movía sus fichas, cómo hay una crisis política debido a que linchan a uno de los presidentes municipales, cómo en esa época el PRI elegía por dedazo, o sea, no existía esta parte de que el Congreso tenía la selección o un cabildo seleccionaba a un presidente interino, sino el mismo partido, si formabas parte de él, pues ya podías ser candidato o incluso gobernante. Y ahí en esa época, tú que eres experto en el tema, ¿no habían esos sistemas o simplemente no importaban? Por ejemplo, en la época de los 50, 60, ya había una gobernabilidad como tal, pero justo la película trata de una persona que mandan a un pueblito a ser presidente municipal, lo manda como el gobernador, me parece, ¿no? Sí. Y en esa época ya habían esos, pues, plataformas o simplemente no las utilizaban. Pues yo creo que estaba en papel, no estaba tan institucionalizado el país. Institucionalizada es la palabra. Y algo que me gusta mucho es retomar lo que decíamos el episodio pasado con Vargas Llosa, sobre este debate de la dictadura perfecta, etcétera. Porque en papel sonaba padrísimo. Tú podías elegir a tus gobernantes, habían elecciones, aparte había un consejo electoral que pues dictaba y dirigía, organizaba las elecciones. En papel sonaba padrísimo, pero en la realidad, ¿cómo era? Tú tenías que afiliarte a un solo partido, que era el hegemónico, que era el PRI. Tú podías tener oportunidad si formabas parte de ese partido. Si eras opositor, de hecho hay un doctor, me parece, que era el opositor principal del presidente municipal de Varguitas, como le dicen en la película. Y pues él obviamente era amenazado, lo criticaban, lo despreciaban como tal por no formar parte de este partido hegemónico. Es el doctor, ¿no? Que me parece que lo ubican como dentro de la oposición, del partido de oposición, ¿no? Un doctor que es el que corren con su esposa a través de amenazas. Es el que se escapa, ¿no? Justo, sí. Yo tiene muchos años que no vi esa película, la vi como de adolescente. ¿Tú a qué edad más o menos te acuerdas verla o la viste recientemente? Yo la primera vez la vi y no le entendí nada. La vi como a los 13 años, 12 años, no le entendí nada. Y ya la vi como por ahí del 2016, 17, hace unos 8, 9 años. Y ahí sí ya le entendí mejor, analicé un poco las cosas y todo. Por ejemplo, otro punto que se me hace bien interesante que toca es cuando construye un poste de luz en medio de... Que es cuando contrata al gringo, ¿no? Para construirlo y solo es lo único que hace, ¿no? Poner el poste de luz. Y cómo vemos, o sea, si lo retomamos
era un contexto de los años 50, 60, que a lo mejor lo tomaron personal en los años 90 y cómo hasta la fecha sigue siendo vigente. Sí, totalmente. Y no es por decir que alguien hace bien o malas cosas, pero realmente hay gobiernos en los que solamente te ponen una obra chiquita o algo en lo que, o una obra o idea que proponen como política pública, que hacen ver que según están trabajando y hacen las cosas bien y todo, pero la ciudadanía luego ni sabe para qué es ese tipo de obras. O luego no entiende el contexto de por qué se está haciendo, si es una prioridad, si es una necesidad, si va a atender un problema público. Y lo más fuerte es, pues, de dónde salen los recursos. Entonces, por eso se me hace todavía vigente esa parte de... Ahorita que tocas ese tema, no sé si ya tuviste la oportunidad. Yo no, me parece que en Puebla hicieron un túnel como para un retorno ahí en la zona de... claro, en Cúmulo de Virgo. No sé en qué zona, me comentaron que es subterráneo y dicen que no tiene ningún sentido para ese paso como tal, porque realmente no hacía falta. Y aparte, pues como en las obras públicas, ¿no? El sobrecosto que siempre casi mínimo se dobletea, ¿no? Sí. Es el claro ejemplo de que sigue vigente toda esa forma de construir por parte de las autoridades, ¿no? Que a veces es hacer obra por justificar el gasto y pues por ahí una pequeña mochadita, ¿no? ¿Tú qué opinas de eso? No, totalmente. Y creo que es interesante ese ejemplo que tomas, porque toma en cuenta no solamente gobierno estatal, sino gobierno municipal. Claro. Es donde tú dices, a ver, se juntan dos gobiernos dentro de este contexto de federación y en verdad los dos se unen, pero para hacer obras sin sentido, nada más ayudan a unos cuantos y que al final no vemos resultados como tal o que atienden los problemas de la sociedad. Sí, y luego con los precios que tienen pudiendo construir otras cosas o agregar otras cosas en el presupuesto, ¿no? Escuelas, hospitales en el estado, pues construyen un paso subterráneo, dices, pues y creo que está muy criticado precisamente, ¿no? Porque te digo, no hacía falta. Y regresando con la película de la Ley de Herodes, ¿cuál sería tu escena como favorita o la que más te acuerdas de esa película? Fíjate que una de las... El poste ya es una, ¿no? Sí, el poste es definitivamente. Una. Yo creo que otra es cuando va a pedir ayuda al gobernador, o creo que era al secretario de Gobernación, no me acuerdo bien, pero le dan una constitución, una revólver y vámonos de regreso. Es cuando le dicen lo de la Ley de Herodes, ¿no? Que le dicen, aquí está, es la Ley de Herodes, ¿no? Sí, que incluso ya es muy popular esa frase de la Ley de Herodes. Bueno, no la quiero decir todavía, pero... O te amuelas o te vuelves a molar. O te vuelves a molar y todavía... Ya creo que todos no la sabemos realmente. Sí. O sea, sin decirla como tal, claro. De seguro ustedes que lo están viendo, pues se dan cuenta que se la saben, incluso sin ver la película, etcétera, porque se ha vuelto muy popular. Igual lo del año de Hidalgo, por ejemplo, que lo dicen mucho en la parte de gobierno, que es que pues que se vayan a volar si dejan algo en su último año de gobierno. Entonces ahí es cuando dices, ¿cómo lo hemos normalizado esta corrupción? O la de que el que no tranza no avanza, ¿no? También es muy común en esos temas políticos o en esos cargos públicos, por así decirlo. Sí, y cómo sigue tan vigente y cómo esta parte de gobernar con una constitución que después ya en la película otra de las escenas que me gusta mucho es cuando ya empieza a escribir ahí a mano. Sus propias. Visto, claro, y lo hemos visto también a nivel estatal, a nivel municipal, como de repente, sin tomar en cuenta lo que son las leyes o lo que rige tus facultades como municipio, pues te pones ya a inventar cosas, a pasar por cabildo lo que quieras, a pasar por el Congreso del Estado o del Congreso de la Unión, ya cualquier cosa que se te ocurre en la cabeza y lo empiezas a notar así. Y eso ocurre tanto a nivel municipal como a nivel estatal. Por ejemplo, el escribir normas o leyes, por así decirlo. Sí, claro. Y tiene mucho que ver, por ejemplo, cuando inició el gobierno del estado aquí en Puebla, ya se había tenido una ley para que ya la identidad y los colores de los municipios y estado ya no tuvieran color del partido. Porque aquí en Atlixco había un partido y se pintaba de un color. Y luego cuando ganó otro partido se pintó todo de otro color. Hicieron... La imagen constitucional de ese gobierno, ¿no? Sí, y días antes de que tomara protesta, en este caso el gobernador Armenta, cambiaron la ley para que otra vez pudiera tener colores. Entonces ahí es cuando tú dices, ahí ya se parecen a barritas que empiezan a escribir lo que gustan. ¿Y no hay mecanismos ciudadanos para evitar eso, por ejemplo? Es que el problema es que, por ejemplo, aquí en Atlixco hay un observatorio y hay un observatorio ciudadano y también debería haber
un lugar ciudadano donde puedan participar de manera activa, sin necesidad de formar parte de un partido político, del gobierno. Pero ese consejo ciudadano ahorita no está funcionando como debería. Pues qué lástima, ¿no? Pues es algo que se debería de fortalecer cada elección, no disminuir. Claro, totalmente. Y por ejemplo, aquí en Atlisco también hemos visto ese tipo de políticas que nada más surge de la mano. Que, claro. Por ejemplo, me estaba viendo una sesión de cabildo que está sonando mucho entre comerciantes de un reglamento de comercio que lo van a actualizar y todo, y le dan facultades al tesorero o tesorera que ocupe ese cargo. Y tú dices, ¿cómo un tesorero o tesorera teniendo dirección de comercio, regiduría de comercio y todo? Entonces, pues sí, ya como que uno al antojo de ciertos gobernantes pueden empezar a modificar de esas maneras que pues al final de cuentas no ayudan a la sociedad. Y lo malo es que se vuelven, y seamos muy sinceros, en esta administración y en cualquiera, se vuelven cajas chicas, ¿no? De las personas en las que están. Y vamos a lo mismo, a lo que justamente reflejan las películas de Estrada, que el gobierno y los gobiernos, desde el nivel más bajo municipal aquí en Atlisco, en el estado de Puebla y en este país tan bonito que es México, realmente están hechos a la voluntad de las personas que están ahí en el poder y a su favor de poner las reglas a su juego, ¿no? Sí. Esto de cambiar los colores, pues es un desperdicio de recursos, porque no tendría por qué haber una identidad del gobierno si el gobierno es primero de todos, ¿no? Claro. No es de un partido. Segundo lugar, qué desperdicio de recursos, porque no nada más es poner colores, tienes que contratar, pues claramente ya tienen a sus agentes, a sus asesores de imagen, que no cobran muy baratito, que digamos, no son pasantes de universidades, que sería a lo mejor algo mejor, ¿no? Son personas que tienen incluso, hacen sus propias firmas de diseño y todas para las hojas, para los coches, y son proyectos carísimos que se tienen que estar pagando a nivel municipal cada 4 años, ¿no? Son recursos desperdiciados totalmente y vamos a lo mismo, ¿no? La política hoy en día se usa para enriquecerse, ¿no? Sí. Tristemente, y cada vez se ve más, cada vez que pasa el tiempo, en vez de que mejoremos el problema, se ve más. Entran nuevos gobiernos con nuevas promesas y la realidad para nosotros los ciudadanos pues es que sigue siendo la misma. Yo es lo que opino desde mi lado, ¿no? Sí, no, y con lo que tú dices, yo me quedaría con esta última parte de reflexión, que hay que involucrarnos más, sobre todo jóvenes y todo, para evitar que más varguitas lleguen al poder y puedan hacer lo que quieran con el presupuesto, lo que quieran con los intereses de la ciudadanía y de los problemas públicos que realmente se atiendan. Se nos olvida a veces que los gobernantes pues vienen de la sociedad, ¿no? No son una especie de reyes que ya mantienen el poder, que así se vería, así se reflejaría, ¿no? Entre vamos a ponerlo entre partidos, se van dejando el poder unos a otros, ¿no? Cuando en realidad si hubiera más ese interés, que es el objetivo, uno de los objetivos de este canal y por lo cual hacemos este proyecto, pues es despertar esas preguntas e involucrarse más, ¿no? Porque al rato, en vez de subir a un compadrito del anterior que estuvo en el poder, se sube una persona capaz con la preparación, con la crítica y también con el apoyo y ese empuje que ya no es mi partido me apoya, sino que pues, toda la sociedad, a final de cuentas un buen dirigente para mí es el que el pueblo elige conscientemente, ¿no? No es el que el partido puso. Y pues así es como funciona muchas veces y la mayoría de las veces. Sí, ¿no? Totalmente. Y también con el apoyo de los medios, como la segunda película de Un Mundo Maravilloso, ¿no? Sí. También esa es totalmente crítica para mí a los medios de comunicación. Sí. Está muy cañona. Yo incluso Un Mundo Maravilloso, pero sobre todo La Dictadura Perfecta, ahí sí fue ahí sí fue una tirada directa a una empresa como tal. Sí, pues si quieres hablemos de las dos y ya después abrimos el paso a la que está en medio, que es El Infierno. De Un Mundo Maravilloso lo que está interesante es cómo de un acto que pues no quería hacer, que era el cometer esta caída del edificio. Hazme una pequeña sinopsis de Un Mundo Maravilloso, porque esa la vi hace mucho tiempo y la verdad no me acuerdo. Me acuerdo que es una persona que vive en situación de calle y la eligen para hacer algo, ¿no? Platícame. Sí, es que haz de cuenta que entra al edificio de una empresa muy poderosa. Sí. Y está en la ventana, se intenta, está por caerse y todo, y la gente y los medios de comunicación empiezan a decir no, que es una crítica hacia el sistema económico, que es una crítica incluso hasta el gobierno, porque quiere borrar a los pobres y no erradicar la pobreza, que en ese momento pues sí, se escuchaba un gobierno muy optimista, pero con resultados criticables. Entonces, algo que me gusta mucho de esa película es
cómo los medios empiezan a hacer eso, influyen en el gobernante a hacer algo, pero aquí es donde está la crítica real, que es, ok, le doy su casita, le doy que su carro, etcétera, pero ya después se le sale de control. Entonces, creo que algo que podríamos aprovechar de hablar de un mundo maravilloso es cómo el gobierno, con tal de tapar ciertas fallas del sistema, no solamente político, sino económico, hace lo que puede y lo que quiere. Entonces, cuando realmente debería hacer lo que se debe, este deber ser, que a lo mejor es un poco ético y lo que sea, pero al final de cuentas es un gobierno que debería ver por los intereses generales y no solo particulares, porque hay un momento en el que esta persona en situación de calle lo mandan a una casa lejísimos, que en ese entonces también es otra crítica a lo que hacía Infonavit, que daba créditos en casas que estaban lejísimos. No había ni transporte. Exacto, que no había ni transporte, no había ni siquiera servicios, etcétera. Y después de todo eso lo meten a la cárcel, a la persona, por ser esta parte de disidente y crítico del régimen, y empiezan a decir esta parte de erradicar a los pobres, no erradicar la pobreza. Entonces, es interesante, véanla. La verdad, a lo mejor no fue tan explosivo su visibilidad, pero sí vale la pena. Sí, recuerdo que hay una escena donde tiene como unos amigos igual así o compañeros que son igual así de personas en situación de calle y me parece, no sé si es el final, ¿no? Que se cuelan a una casa todos, ¿no? Y si no mal recuerdo, unas personas que los ayudaban los terminan, creo que asesinando, ¿no? Y entran a la casa y se ve como muy feliz todo la escena y afuera están los cuerpos de la familia. Sí, ¿no? Luis Estrada siempre ha hecho cosas también muy fuertes, ¿no? Entre la sátira también te mete mensajes así, pues con la violencia al nivel con la que enfrentamos, ¿no? Realmente también. No, durísimo. Y retomando lo que comentas de los medios de comunicación, pues en La Dictadura Perfecta... Es muy buena película, La Dictadura, sí. El nombre y el cómo hace una crítica. Ahí sí fue frontal. Sí. Que algo que también me gusta mucho analizar es cómo ese tipo de películas en los 80s, 90s hubiera estado canceladísima, igual a El Infierno. Y cómo a pesar de que sí existía una represión por parte de las autoridades, o por lo menos sí lo frenaban mucho, porque lo dejaron de promocionar en varios cines. Incluso cuando sacaron La Dictadura Perfecta y hubo mucha presión de las autoridades, el mismo director lo comenta, pues al final pudo sacar este tipo de películas contra incluso la violencia que se vivía en el 2014, que es cuando la saca. Y irse frontal contra un presidente que en ese entonces era Peña Nieto. Sí, fue contra Peña Nieto. Sí, irse frontal con lo que tú decías hace rato, con un medio de comunicación específico, que pues aquí hace referencia a Televisa. A Televisa, totalmente. Entonces, ¿y cómo manipulan las cosas para hacer lo que ellos le llamaron caja china? Sí. Entonces sí. Sí, y también los negocios que se llevan, ¿no? Recuerdo la escena donde va este gobernador a ofrecer lana para que limpien su nombre y le dicen como, no. A ver, aquí no manejamos esos sobornos, manejamos un servicio que casi pues lo puedes facturar, ¿no? Nosotros lo podemos facturar más bien y entrar en un ingreso, es un modelo ya de negocio completamente hecho para limpiar imágenes, ¿no? No, y aparte de esa escena, ¿qué otras fueron las más icónicas para ti? De esa película de Dictadura Perfecta, pues recuerdo muy bien esa cuando llegan y le explican justo la del portafolio y también en los noticieros cuando sale este periodista también como a dar las noticias y o sea, ahí es como el punto de la manipulación máxima para la ciudadanía, ¿no? Sí. Esos fueron como los puntos que más recuerdo de la película. Tiene rato también que no la vi, pero sí recuerdo mucho la actuación de Damián Alcázar en esa película. Me gusta mucho cómo queda como gobernador y la desesperación que vive para poder, porque creo que quería ir como candidato también a la presidencia, ¿no? Y por eso quería limpiar su imagen. Sí. Me gusta mucho la actuación de ese cuate en esa película. No, totalmente. Y algo que también está chistoso es que también se apellida Vargas. En ese entonces era Carmelo Vargas. Sí. Haciendo a lo mejor alusión a la ley de Herodes. Claro. Porque es completamente lo que decimos, contemporáneo. Haces lo que sea, porque ahí se ve cómo atenta contra la vida del opositor también, que era esta persona que usaba un bastón y que incluso estaba enfrente haciendo una protesta pacífica enfrente del Palacio de Gobierno del Estado, etcétera. ¿Ese que hace Joaquín Cosío? Sí, ¿no? Justo. Sí, es cierto. Sí. Y cómo a pesar de esa represión, de cómo hacen esta caja china del secuestro de las gemelas, cómo incluso hay partecitas en las que si uno pone atención se da cuenta que
en todo ese hilo de historia hay una novela que incluso la ve Carmelo Vargas, que todo el mundo la está viendo. Sí. Como incluso hay esa manipulación desde otro tipo de programa. Y también las referencias de las gemelas que hacen con la actualidad, ¿no? También el muy sonado del caso de Flores Cassens, ya en la realidad, sí. el de la niña que lamentablemente falleció de Paulette, ¿no? O sea, cómo utilizaban pues la tragedia de las familias o de una situación para mediatizarlo a un nivel impresionante, ¿no? Sí. Que antes todavía que no había estas redes sociales de alcance rápido, como TikTok podría ser, sí. Pues era más fácil, lo acabas de decir, hacer una narrativa y una novela y un rescate y un héroe, para mientras tanto siempre se contrastaba contra una crisis social. ¿no? Sí, también las finales de fútbol también muy famosas, sí. En las que se han aprovechado para aprobar a lo mejor ciertas legislaciones o ciertas... Es como el pan de cada día, ¿no? Sí. El pan de cada día muy bien reflejado en estas películas. No, totalmente. Y algo que también pienso es que a lo mejor ya no es un solo canal o una sola empresa, que en ese entonces sí se veía muy marcado. Claro. Sino que sí creo que actualmente también hay otros medios de comunicación u otro estilo incluso para generar estas cajas chinas para el gobierno. No ha quedado en el pasado, ha habido reformas en los últimos 8, 10 años, claro. Y continúa siendo vigente a pesar de que se cambió el régimen, a pesar de que ahora son otros medios los que han sacado un poquito más de provecho de estar a favor del oficialismo, etcétera, pues sigue estando vigente la parte A, pero miren hacia ese lado. Un ejemplo que se me viene a la mente, para hacerlo muy reciente, es... todo lo que pasó en Teuchitlán, y todo el dolor, todo el sufrimiento y esta explosión de indignación de la sociedad, y de repente sacan todo el caso de Cuauhtémoc Blanco. Y se orilla toda la atención hacia Cuauhtémoc Blanco, incluso... Como conejillo de indias, por así decirlo, del mismo oficialismo, ¿no? Totalmente, un conejillo de indias que hace que se interrumpa por algo que también es grave, pero que tú lo puedes manejar como de que es una persona, no es un sistema, claro. No es un gobierno, no es un partido. Es una persona que tiene ciertos casos de abuso y pues no, ahí hay como ciertos enfrentamientos incluso entre oficialistas, pero pues se desvía la atención. Sí, en el discurso de la ciudadanía cambia, ¿no? Pero lo que a mí me parece desagradable es justo toda esa manipulación que existe, pero de las dos partes, porque también recuerdo la imagen de los diputados y senadores del PAN, me parece, en donde incluso montaron una especie de zaguán del rancho Izaguirre en una protesta, que están, claro, en todo el derecho de exigir, pero primero creo que le quita un poco de valor a una protesta cuando no es 100% ciudadana y se meten, a lo mejor de cualquier partido, se meten personajes, ¿no? Creo que ahí andaba Naya, creo que ahí andaba la senadora plurinominal, no me acuerdo ahorita su nombre, pero le dicen un apodo súper feo. Bueno, andaban varios personajes y... creo que es válido que como políticos del contrapeso sea una forma de llamar la atención, pero pues yo considero que al menos creo que nadie de ellos tiene un familiar desaparecido, ¿no? Entonces, utilizar ese medio para realmente... creo que le quita un poco de visibilidad. Creo que una de las fallas, si lo querían utilizar, pues vamos como en la política, que es estrategia, ¿no? Realmente, si lo querían utilizar como para llamar la atención y a lo mejor proponer algo diferente, pues creo que lo hicieron muy mal. Y eso es algo que a mí me da mucho coraje, de que no tenemos primero no tenemos también un gobierno que hace lo que dijo que iba a hacer, ¿no? Ese es el primer molestia mía. Y la segunda es que no tenemos una oposición digna, una oposición que diga, a ver, vamos a proponer soluciones o hacerlo de esta forma. Son simplemente peleas de gallos entre partidos, ¿no? Sí. O peleas que entre ellos están discutiendo, y pues la sociedad, pues ahí está, ¿no? Las madres buscadoras, pobres, la labor que hacen, pues ahí están, siguen sin recursos ni de la oposición ni del mismo gobierno, ¿no? Solamente las utilizan, tanto la presidenta que las invita al Palacio Nacional y realmente ni las atienden, nada más las escuchan para que se sientan escuchadas y salen más enojadas, ¿no? Y la oposición también aprovechándose de esas
cosas de una forma pues deplorable, ¿no? Y que a final de cuentas no nos lleva a una solución, que sabemos que las cosas no pasan así, pero sí, ¿cómo vamos a empezar a poder evitar más ranchos y zaguirres, ¿no? Sí. ¿Qué estrategia de seguridad hay para poder localizar todos y cerrar de tajo estado por estado? Pero entra el segundo problema, el nivel estatal, ¿no? Y las colisiones que hay. Y entra el tercer problema, los municipios y los presidentes municipales que están puestos también por ciertos grupos criminales. Sí. Y es la maraña más complicada, yo creo, que de esta sociedad en esta época. Sí. Y entramos con el infierno. Justo quería tomar ese punto, porque, por ejemplo, no es necesario que vivan ese sufrimiento los políticos o quienes toman decisiones de que tengan familiares desaparecidos o desaparecidas, pero sí que sean personas que tengan esta capacidad ética y también de entendimiento de la realidad para poderlo hablar. Claro. Y sinceramente, así como hay muchos oficialistas que yo no les creo nada, también hay muchos de la oposición que están reciclados, que no dan oportunidad o espacio a gente que sí pueda tener esa capacidad ética, intelectual, etcétera, de dialogar las cosas de manera inteligente. Y las hacen a un lado para que los mismos de siempre, y no solamente a nivel nacional, también estatal y municipal, claro, hagan que frente a un oficialismo que no está cumpliendo su chamba, tenga una oposición más débil. Sí. Al final, y les da más oportunidad al mismo oficialismo. Sí, de hacer las cosas que se le antoje, de tener no solamente 10 o 40 Cuauhtémocs blancos y 50,000, bueno, no tanto, pero 100, 200 Varguitas. Sí. ¿Por qué? Porque no hay esa oposición firme, directa y que pueda hacer las cosas de manera efectiva. Y abre paso a lo que tú dices, que se encrudezca la realidad del país, muchos lugares estén en total ruina y que el crimen organizado esté adentro de esas comunidades. Y un ejemplo de esos, como dices, es el que representan en El Infierno, en la película del 2010. Esa es la película yo creo que más he visto en mi vida, El Infierno, cuando recién salió, que fue en el 2010, ¿no? Me parece que teníamos 15 años. Tenías como 13, 14, 15 años. Me acuerdo haberlo mucho y en esa época, pues realmente por morboso, ¿no? No entendía bien el objetivo, pero refleja totalmente la violencia que hasta hoy, Rodrigo, hoy es lo más impresionante. No está lejos, ¿no? No está alejado de estados como Michoacán, Sinaloa, Tamaulipas, Guerrero, los niveles de violencia salvaje que viven. Sí, ahí Luis Estrada sí lo hizo demasiado crudo. Sí. Lo que a mí me impacta es que en ese entonces lo veíamos como casos, podemos decirlo, no tan cercanos, un poco aislados del contexto general, pero habían zonas que ya eran zonas de guerra, que tal cual las familias vivían eso, que tenían un familiar que se había incorporado, que otra persona en contra de su voluntad tuvo que involucrarse, que después terminó siendo muy sanguinaria la cosa. Terminó, yo me acuerdo que termina la película con su sobrino que logró pasarlo a Estados Unidos para evitar que lo desvivieran. Y ya cuando regresa y está la tumba de su papá y de su tío. De su tío y de su mamá. Y de su mamá. Está de los tres y ves que regresa y se tumba a los de San Miguel, me parece que eran San Panchito, ¿no? Sí. Esa película estaba muy fuerte por las escenas de violencia que tenía. Me acuerdo mucho de cuando le escribe Benny su mensaje y deja a alguien con un sombrero, un difunto recargado en una cactácea enorme. Sí, realmente todavía existen, ¿no? Las narcomantas, ahora más cerca que nunca, en el mismo estado, que en esa época era, no, Puebla es una zona segura, porque decían, no todos, que era como la zona pactada de los cárteles. Vete a saber si esa era verdad, pero pues yo creo que hoy en día no estamos ya tan pactados, y es que había un pacto, es mucha violencia. Sí, de hecho la semana pasada vi que encontraron una persona desvivida abajo de un puente, me parece que al este de la ciudad de Puebla, con una narcomanta, y como cada vez no solamente está más cerca de nosotros, sino también está más normalizado. Sí. Está tan recrudecida la cosa que ese tipo de escenas en El Infierno ahorita ya son el pan de cada día en las noticias. Y lo vemos como algo que, pues pasa, o son hechos que son entre ellos. Pero, por ejemplo, y el caso contemporáneo de Sinaloa, comparado con lo que representan en El Infierno, que era una familia que estaba peleada, los Reyes. Sí, los hermanos Reyes. Que estaban en diferentes... los Panchitos grupos. Y los, no me acuerdo cómo se llaman. Exacto.
Y cómo actualmente en Sinaloa está pasando eso. O sea, es lo mismo que es Sinaloa. Los chapitos contra los mayos, ¿no? Me parece. Los grupos tratando de ganar poder. Sí, y cómo está tan vigente esa parte de territorio, el cómo la misma juventud, sobre todo, e incluso niños y niñas, las infancias, retomando también los episodios pasados, que en contra de su voluntad se involucran en el crimen organizado. Hay un documental que no he visto todavía que sacó Animal Político que se llama El Estudiante. Está en YouTube, si tienen la oportunidad de verlo, chéquenlo, porque es como en contra de su voluntad. Varios niños y jóvenes son involucrados al crimen organizado. Y hay otra película que mandó México para los Óscares que se llama Sujo. Sí la vi, o sea, sí la vi como la mencionaron, pero nunca vi la película como tal. Creo que también esa película, de manera muy, muy dolorosa y cruda, complementa esta obra de Luis Estrada del Infierno, porque aquí es una familia en la que, por más que intentaron no involucrarse, hubo ciertas personas, sobre todo jóvenes o niños de 10, 11 años, que empezaron a involucrarse en el crimen organizado de tan dura que está la situación de su comunidad. En ese entonces, en esa película, el contexto es en Michoacán. Híjole. Mientras que en el infierno es en el norte del país. Sí, en el norte. Pero aún así, ese tipo de contextos siguen vigentes, siguen existiendo, y pues la ciudadanía, al final de cuentas, que está más vulnerable, como son jóvenes, niños, niñas, adolescentes, etcétera, pues se ven en esta peligrosidad de involucrarse en el crimen organizado. Sí, no, y no ayuda mucho la lucha contra cualquier grupo criminal si tienen detrás en este caso consideraría que tienen detrás el negocio, no como tal el país, pero sí el negocio de la armamentística americana, ¿no? Estadounidense. Sí. Es un negocio, es un cliente para ellos, ¿no? La cantidad y el nivel de armas que absorben. La otra vez vi unos tanques que maneja cierto grupo criminal en Michoacán y dices, ¿cómo es posible que tengan artillerías para derribar aviones en la parte trasera de una camioneta, sí, ¿no? ¿Cómo lo consiguen? ¿De dónde lo pasan? ¿Cómo lo compran? Pues es obvio, ¿no? Tienen muchísimo dinero, pero ahí no veo preocupándose al presidente de Estados Unidos, a Trump. Oye, no, pues porque es el negocio de los negocios más grandes de ese país. Y ahí es también un dilema para los mismos políticos y los representantes, ¿no? Porque al final de cuentas son personas. ¿Cómo te enfrentas a eso? ¿Qué candados puedes poner y al mismo tiempo mantener las relaciones económicas? Porque resulta que tu país pues depende totalmente su economía, sí, desde la micro hasta la macro de un país. Sí. Esa es otra complicación muy cañona en lo que yo pienso. Y de hecho en la película El Infierno, Luis Estrada pone armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. Usarlo así en el día a día por parte de estos grupos criminales. Pues ves que un gringo se las vende, justamente, sí, en un hotel se las vende un gringo. Sin ningún problema y nada, y aún así es vigente. Y tomárnoslo a la actualidad, de las pocas cosas en materia de seguridad que han sido positivas de este gobierno, es esta demanda contra la industria armamentística en Estados Unidos. La verdad, o sea, en mi consideración, ni siquiera le podría llamar estrategias, son politiquerías de materia de seguridad a nivel nacional, estatal y municipal. Pero en el tema de demandar a la industria armamentística se me hace algo interesante que ojalá prospere y de las pocas cosas que sí se las puedo reconocer. No, y de frenar la entrada así como al mismo nivel que exigen el freno de inmigrantes y de drogas para Estados Unidos, el doble para la entrada de armas en México, ¿no? Sí. Ponerse al tú por tú ahí en ese tema, porque al final de cuentas pues los afectados son las familias de estas comunidades en Michoacán, ¿no? Que se enfrentan, sí, que se ven tomadas y tienen que hacer grupos de autodefensa y también conseguir armas de otro país o de otro vendedor nada más para poder enfrentarse mano a mano con esos grupos que están en otro nivel, ¿no? Sí, y ahí también la alianza que existen actualmente con algunas autoridades, también la retrata el mismo Luis Estrada cuando ya va como a se entrega y dice yo los voy a ayudar y todo. Y tras la Policía Federal que representa ahí Luis Estrada estaba coludida con el otro grupo. Sí, le habla al patrón, ¿no? Sí. Para decirle, oye, te tengo tantas ratas, ¿no? Sí. Y vaya, yo creo que refleja lo que es. Sí. Y en lugar de decir, bueno, ahorita ya estamos mejor, etcétera, lamentablemente decimos, estamos
muchísimo peor a lo que hasta retrata. parece que vivimos todas las películas al mismo tiempo, ¿no? Sí. Cada vez pareciera que todas las películas de Estrada ocurren en la actualidad. Sí, lo que te digo, no ha habido una mejora que diga, mira esto, no, realmente. Y yo creo que es lo mismo, mientras no nos atrevamos a meternos a la política, pues así no nos espera mucha diferencia, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Por eso también este espacio, que más jóvenes se interesen, a veces no solamente la falta de espacios o apatía que lo comentábamos el primer episodio, sino también el mismo miedo, porque estamos en un país, la verdad, muy violento, que se ha normalizado mucho todo tipo de actos que representa Luis Estrada en estas películas que hemos hablado actualmente. Y que uno dice, bueno, si me apoya a tal persona, pues ya no sé si está en contra o a favor. Si me apoya el gobierno, no sé si está a favor o en contra de mí o de mi persona, etcétera. Creo que por eso es importante ese señalamiento que haces de involucrarnos más en la política, de ser más críticos, de juntarnos como comunidad para evitar este tipo de circunstancias. Sí, esa es la palabra totalmente, hacer comunidad, ¿no? Porque podrán haber muchos grupos en contra, pero siempre y cuando haya una comunidad fuerte y con ideales que sean por el bien común, no necesita realmente como tal un mensajero, ¿no? Porque el mensaje ya se porta dentro de cada uno de los que estamos o vemos esa forma, ¿no? Sí. ¿Qué te parece si vamos con la última de Luis Estrada? Que me parece que ninguno de las dos la ha visto, pero vamos a comentarla y pasamos a asuntos generales. ¿Qué te parece? Sí, súper, que es la de Que Viva México. Es lo que estamos platicando, ninguno de las dos la ha visto, creo, ¿no? ¿Tú la has visto? Yo la vi por partecitas, la verdad no la terminé, por más que intenté verla, la verdad se me hizo bien complicado. Por ejemplo, vi la parte con la que empieza, que es una persona que vivía de una comunidad muy alejada, se tuvo que ir a la Ciudad de México, empezó a estudiar para progresar, lo que sea, tiene a su familia, le avisan que su abuelo falleció y él no quería ir, pero su familia le dice, no, pues sí ve, porque si no se podía abrir el testamento. Uh-huh. Se hace una fiesta, ahí Luis Estrada no entendí muy bien cuál es la crítica completa, porque, por ejemplo, habla mucho de la idiosincrasia de México, de cómo la comunidad realmente está en una precariedad muy fuerte. Ahí sí señala un poquito que es por culpa de las autoridades, señala un poquito el Banco del Bienestar, pero no sabe si bien o mal, porque ahí nada más muestra que hay una fila larguísima afuera de un Banco Bienestar. Uh-huh. Pero al final como que no entendí si la crítica es contra la sociedad, contra el gobierno, porque creo que sí la terminé de ver, pero es que te digo, como que no llamó tu atención tanto, porque me acuerdo que al final encuentran oro de una caja, como de un armario, y no se lo quieren dar a sus familiares ni repartirlo. Se lo quiere quedar este hijo que llegó de la Ciudad de México, y pues empieza a haber muchas personas que se desviven y todo, y como que ahí es como yo digo, no entendí bien la crítica. No sé si es una crítica a la sociedad como tal mexicana, que también no se me hace muy congruente a lo mejor de todo lo anterior que estaba sacando Luis Estrada, porque la sociedad sí tiene algunos desaciertos, pero en este tipo de temas tiene mucho que ver lo que hacen las autoridades. Por más que queramos decir que el cambio está en uno mismo, o lo que decíamos en el primer capítulo del echaleganismo, no es suficiente. Sí, realmente las condiciones son las que hacen a las personas, ¿no? Sí. Estoy totalmente de acuerdo. Yo esa película, la verdad, recuerdo haberme emocionado porque salió, me gustan las películas de esta. Recuerdo que dije, la voy a ir a ver. No la fui a ver, no tengo idea ni de qué se trata, pero vi una entrevista hace rato en la que, de lo que comentabas, su objetivo era retratar el México actual como tal. No fue tanto hacer una crítica, sino a retratar ciudadanía, gobiernos, el cambio de gobierno también. Él habla mucho de que está en contra incluso de la 4T porque le bloqueó totalmente el recurso para hacer las películas, ¿no? Sí. Y es interesante ver que a lo mejor una persona como Luis Estrada, que vi que en esa entrevista se planteaba de izquierda, pues está en contra de la 4T porque pues lo que él comenta, ¿no? Esperábamos mucho y nos dieron muy poco, ¿no? Y para mí tiene mucho sentido ese comentario también, ¿no? Sí. Bastante. Y fíjate que otra de las políticas, si podemos llamarle así, estilo Varguitas, que decíamos al principio del capítulo, uh-huh, y que también lo decíamos en el episodio anterior, es como este tipo de ocurrencias de decir, bueno, con el fideicomiso a las películas mexicanas que daba el gobierno federal, se promocionaban
películas de Omar Chaparro, de Marta Higareda, lo que sea. Clan Derbez. Pero también, o sea, dices, bueno, como se financian ese tipo de películas, ya voy a quitar el financiamiento. Y le quitas financiamiento a documentales, a cortometrajes, a películas como las de Luis Estrada, que incluso con recursos del gobierno tú puedes y tienes que hacer crítica al gobierno. Claro. No tiene que decir, ya, me marcaron línea. No. Sí. Incluso tienes que promocionar eso. Y pues ahí te das cuenta de cómo dices... Una es una ocurrencia, estilo Varguitas, de decir, pues ya vamos a quitar el fideicomiso porque no me gustan las otras películas. Y dos, en el que tú, pues hasta cierto punto empiezas a reducir la libertad de expresión a través de este tipo de expresiones, como son las películas. Definitivamente. Pues ya terminando con este único bloque que quisimos hacer... grande en referencia con las películas de Luis Estrada. En lo personal yo soy fan de sus películas, me gusta la crítica y la estructura que él hace. Ojalá tenga más espacio para poder hacer nuevas películas, hacer nuevas críticas, y no sé si quieras que pasamos al asuntos generales, a la parte de asuntos generales. Claro que sí, yo como conclusión ya de frente al cine de Luis Estrada, justamente nada más es la parte de que me parece un cineasta pues contemporáneo bastante interesante, y creo que todavía tenemos Estrada para un buen rato, ¿no? Y para otros gobiernos más, ojalá que sea cada vez más agresivo con su crítica. Y vamos a pasar a asuntos generales, que esta vez nada más tenemos un tema, el tema más importante yo creo que de este mes o de este año incluso, que es pues la muerte del Papa Francisco I, que fue, me parece, por la madrugada, ¿no? Sí. Y todo el esquema y todo cómo se mueven todos los medios del mundo para cubrir esta lamentable noticia, ¿no? Realmente el fallecimiento de un líder espiritual de una de las iglesias o la iglesia más grande del mundo con más seguidores. ¿Qué sentimientos te encontraste o qué opinión tienes, Rodrigo? Sí, pues la verdad yo sí me quedé consternado porque pues ya me había tocado que falleciera el Papa Juan Pablo II, Benedicto, que ya no estaba como tal como Papa, pero pues ya falleció, y ahora el Papa Francisco. Creo que sí me generó un poquito de esa intriga de qué es lo que va a pasar en la iglesia. Yo sí me considero católico. Sí. Critico también a la iglesia como tal y todo. No me dejo llevar por dogmas, pero creo que uno de los puntos más motivos que tuve fue que a través del Papa Francisco y de sus políticas y de su visión hizo que yo todavía me considere como católico. Claro. Que todavía siga ese tipo de religión, que quiera rezar, sienta esa fe, esa espiritualidad. Justamente leía una publicación de una amiga que decía qué fortuna haber sido joven, católica, y que me haya tocado el Papa Francisco, en relación con otro tipo de papados que pueden ser como más conservadores, menos abiertos y sobre todo menos enfocados a la actualidad. Y yo creo, yo también soy católico bautizado, realmente desde hace mucho tiempo que no soy practicante, pero la verdad es que la figura como persona del Papa se me hacía una figura revolucionaria dentro de la misma institución, ¿no? Apoyaba y tenía unos principios totalmente diferentes a lo que el papado estaba a lo mejor habituado, ¿no? Primero, pues me parece que desde el año 1100 que no había un papa que no fuera europeo, ¿no? Sí. Segundo, un papa que su base pues es la hispanidad. Y tercero, su base, ¿no? Como jesuita también, sí, te da un enfoque o le da un enfoque a él y a la iglesia totalmente diferente, ¿no? A favor del pobre, a favor del respeto, de las diferencias. Creo que le vino a muchos católicos tradicionalistas justamente a mover el tapete, y se me hace algo para mí muy aplaudible de cualquier persona, sobre todo con esos niveles de poder, ¿no? Sí, y por ejemplo, algo que también leía en una publicación es que el autodenominarse, o bueno, de estos nombres que retoman sí, los Francisco. papas, Francisco I, no sí, había habido en toda la historia de la Iglesia Católica un solo papa que quisiera llamarse como este personaje que es San Francisco de Asís. De los pobres, ¿no? De los pobres, y también que incluso algo que se me hace brillante es que en esta época, desde la religiosidad, se hable del medio ambiente. Sí. Entonces, por ejemplo, Francisco de Asís decía mucho el tema de animales, que los consideraba inclusive parientes por ser criaturas creadas por Dios. Y cómo el Papa Francisco en su primera encíclica habla del medio ambiente, de cómo a lo mejor lo que muchas veces, y es algo un poquito difícil de decir, pero que veíamos como un Dios mago, como que
todo se lo dejábamos a Dios. Y aquí el Papa Francisco es como de involucrémonos como comunidad, como sociedad. Hay muchos problemas que Dios nos da este libre albedrío, si lo vemos desde este concepto espiritual, para poder actuar, para poder hacer las cosas mejor. Y uno de los puntos cruciales es el medio ambiente. Cómo los gobiernos tienen que actuar, cómo la sociedad tiene que actuar en pro de... Sí, se volvió un papa que acercó a ese Dios y a esa figura de semidios de Jesús a una figura más, pues más alcanzable para todos, ¿no? Sí, y sobre todo, algo que me gustó, estoy a lo mejor siendo un poco emotivo lo que comento porque genuinamente me causó esta reacción. Pero, por ejemplo, ese acercamiento con jóvenes, tener la apertura, hay un documental en 2023 que tuvo la apertura de hablar de temas con la comunidad LGBT, de temas de pederastia en la Iglesia Católica. Abrió las cartas a muchas cosas. Sí, y que a lo mejor ya en los hechos no pudo mover tanto como él hubiera querido, pero pues al final sí genera frente a la sociedad y sobre todo a la de su religión, que es la católica, pues este movimiento de decir qué sí queremos y qué no sobre el futuro de la iglesia. Obviamente hay también un bloque que le gusta más cómo se llevaba antes la iglesia católica, etcétera. Es respetuoso y todo, mientras no se coarte la libertad de los demás. Definitivamente. Hay una parte, perdón que esté tomando tanto la palabra de este tema de asuntos generales, pero hay una parte de este documental que te comento con jóvenes que le preguntan que qué onda con los casos de pederastia. Y pues él responde como de, pues son personas infiltradas de la Iglesia Católica. O sea, no los defiende, no dice como de vamos a revisar que porque no es posible que haya esto, etcétera. No, sí, simplemente dice sí pasa, sí es. Y hay infiltrados dentro de la misma Iglesia Católica que usan la educación católica para infiltrarse y hacer este tipo de fechorías. Entonces, recomiendo mucho ese documental. ¿Cómo se llama ese documental? Se llama... ahorita lo recuerdo. Pero si no lo agregamos en los comentarios. Para que lo veamos. Yo lo quiero ver. Sí. Pues vamos a dar cierre con este episodio del Papa. Yo deseo que pues todas las personas que eran fieles seguidores y que sienten en este momento pues un dolor, espero que Dios los alivie en este camino, ¿no? En este camino de una figura tan religiosa y tan importante para la comunidad católica y cristiana en el mundo. Pues nunca se le desea mal a nadie realmente. Y pues nada, vamos a darle cierre a este episodio, ¿cómo ves? Claro que sí, pues muchas gracias por ver este episodio, espero que les haya gustado. Vamos a tener también próximamente, como lo comentábamos, ciertos invitados, invitadas, otros temas. Y pues al final espero que nos dejen sus comentarios en nuestras redes sociales, @renovemosdebate. También que nos sigan en YouTube, que nos sigan en Spotify para que empiecen a ver estos episodios completos. Sí, síganos en YouTube, en Spotify, ahorita próximamente también en Facebook, en TikTok y en todas nuestras redes básicamente, ¿no? Para que sigan compartiendo nuestro contenido y pues que nos hagan el favor de escucharnos. A los que ya están y han escuchado todos los episodios les agradecemos profundamente y esperemos que esta comunidad cada vez sea más grande y logremos con el paso del tiempo pues un efecto notable, ¿no? Sí, totalmente y muchísimas gracias, Alex. Gracias a ti, Rodrigo. Como siempre es un placer platicar. Ya nos veremos la próxima semana. Nos vemos la próxima semana. Chao.